la materia de álgebra y trigonometría y va a ser un recorderis, una introducción también para los que de pronto no lo hayan visto, del tema de razones y proporciones. Generalmente, siempre hacemos pues como los talleres antes de cada parcial y de esa manera trabajamos pues como todos los temas, ¿sí me entienden? Por así decirlo, como refuerzo parcial uno, refuerzo parcial 2. Entonces ahí aprovechamos para tratar varios temas. Sin embargo, desde este semestre, la línea académica quiere pues como profundizar un poquito más y en la medida de lo posible planificar talleres cada semana. Entonces, por eso, en este taller nos vamos a enfocar únicamente en ese tema, razones y proporciones, que se supone es lo primero que deberían ver en el curso. Me presento, mi nombre es Michael Gómez y estoy pues encargado para este taller. Entonces, permítanme, les comparto pantalla. Antes de iniciar con el taller, ahí están viendo la pantalla. Sí, ahí se está viendo. Excelente, muchas gracias. Entonces, antes de iniciar con el taller, le vamos a gastar estos 5 minuticos a un drive que les voy a compartir, en el que he ido, y un grupo de WhatsApp en el que se pueden unir para que estén atentos de toda la información de los talleres. Obviamente también los invito a que se unan a o que sigan, mejor dicho, los grupos de Facebook de Instagram de Antivirus para la Deserción, que ahí es donde se comparten todas las invitaciones, pero en este grupo de WhatsApp también los voy a mantener informados y es por donde les comparto el material de estudio. Entonces, fíjense que ahí les envié dos enlaces. Primero está el chat de WhatsApp y después está el Drive. Entonces, cuando ustedes ingresen con el correo universitario, él los va a mandar para acá. Entonces, aquí ustedes, ¿qué van a encontrar? Muchas carpetas, pero inicialmente una rojita que se llama links de interés. Entonces, cuando nosotros ingresamos en esta carpeta, ustedes que van a encontrar un documento de Word llamado links. Entonces, cuando nosotros ingresamos, ¿qué vamos a encontrar? Entonces, primero están los enlaces para solicitar tutorías personalizadas sin costo con bienestar universitario. Eso es para todas las ingenierías. Y una segunda opción, tutorías con antivirus para la deserción, también sin costo. Sin embargo, hay que tener presente que en antivirus las tutorías personalizadas solo aplican para ingeniería en sistemas. Y por otro lado, las grabaciones de los talleres. Entonces, por ejemplo, este taller que es de antivirus para la deserción está en el canal de YouTube. Aquí lo van a encontrar. Y los que sean de bienestar universitarios, que son espacios diferentes, están en la opción 1. Listo. Entonces, ustedes ya saben que si necesitan alguna tutoría personalizada, simplemente es que ingresen a cualquiera de los dos y ahí ya siguen pues como el debido proceso. Ahí se les muestra qué es lo que tienen que hacer. Simplemente es llenar unos formularios o hablar con el tutor, dependiendo pues de la opción que elijan. Ahora sí, entremos en materia. Ustedes, este drive les va a servir más o menos hasta el cuarto, quinto semestre. El día de hoy nos vamos a enfocar en álgebra y trigonometría, entonces acá está la materia. Cuando ustedes ingresen ahí, ¿qué van a encontrar? Primero, y muy importante, el libro de álgebra y trigonometría oficial de la universidad. Entonces, aquí hay que hacer un pequeño comentario. Uno entiende, muchachos, que al inicio, cuando uno está en el primer semestre, en el segundo semestre, o cuando está viendo estas materias, uno se enreda un poquito con el lenguaje matemático. Entonces, en los libros uno se puede enredar. Entonces, ahorita les voy a mostrar una alternativa que al principio la van a tener en materias como álgebra y trigo, cálculo diferencial, geovectorial. Sin embargo, cuando vayan un poquito más adelante, esas alternativas ya no van a estar. ¿Y a dónde hay que recurrir? A los libros, a estos libros académicos. Entonces, ¿cuál es la invitación? Que desde ya empiecen a acostumbrarse a este tipo de material. Listo, es que yo todavía me enredo un poquito, entonces no hay problema. Acá tenemos otras alternativas. Cuando ustedes siempre que ingresen a cualquier carpeta van a encontrar un documento que se llama importante. Miren que aquí estamos en álgebra y trigo, pero si yo me devuelvo y me voy, por ejemplo, para cálculo diferencial, acá también está el documento importante. ¿Listo? Entonces eso es primordial. ¿Por qué? Si nos devolvemos para álgebra y trigo, que es la que nos interesa, y entramos en este documento importante, ¿qué hay ahí? Dos cositas. Primero,
los videos oficiales de la Universidad de Antioquia. Entonces ahí van a encontrar las mismas clases que su profesor les va a dar en todo el semestre, resumidas en video. ¿Quién dictó esto? El profesor Benjamín Buritica, que es el que hizo el libro de la universidad. Entonces, si ustedes se quieren adelantar, si quieren reforzar temas que, no han que ya vieron, perdón, entonces aquí están todas las clases. Por otro lado, si no se acomodan con eso, entonces también hay unos videos de apoyo, también oficiales de la U, con profesores después de acá, que valen la pena que le saquen el tiempo. Y también acá está entonces la alternativa que les comentaba de los libros académicos. Son unas clases de un profesor que se llama Jaiber Porras. Entonces por ahí venden el librito que se llama Notas a mano. Si lo pueden conseguir, muy bueno. Si no, entonces acá están todos los PDF. Y básicamente es lo mismo, todas las clases que su profesor les va a dar, pero más desmenuzadita, en plastilinita básicamente. Entonces aquí está todo separado con su respectiva teoría y con ejemplos muy buenos, ejemplos tipo parcial básicamente. Entonces ahí está todo el material. Por otro lado, esto es muy importante porque es la teoría. Ya teniendo clara la teoría, entonces aquí hay dos cosas que, ¿dónde está ese archivo? Está en este enlace. Si de pronto todavía no estabas cuando lo envié, acá estaría. Entonces, acá antes de ingresar en los parciales hay una carpeta que se llama material complementario. Entonces, cuando nosotros ingresamos ahí, primero está el programa, todos los temas que ustedes van a ver en la materia. Y aparte, hay un documentico que les creé en el que hay específicamente ejercicios del taller del día de hoy, es decir, razones y proporciones. Vamos a ver eso. Nosotros enseguida vamos primero a dar la teoría de qué es una razón, qué es una proporción, etcétera. Y después hacemos ejemplos y ejercicios psicoparciales. Pero muchachos, esto es muy importante, por eso le estamos sacando los 5 minuticos aquí. Es muy importante que ustedes sigan rayando por cuenta propia. Si ustedes no siguen profundizando, si ustedes dejan únicamente lo que veamos en este taller o lo que dan en la clase, eso se les va a olvidar, no va a ser suficiente para el examen. Tienen que seguir estudiando por cuenta propia, resolver ejercicios. En el libro que les mostré ahorita hay muchos ejercicios propuestos. Entonces, acá está la solución de muchos. Simplemente es que le saquen el tiempo. Entonces vean que acá empezaría pues con lo de razones y proporciones, que está el enunciado y la solución. Aquí hay algunas pues que no cargan, pero listo, ya saben que ahí hay muchos ejercicios resueltos. Por otro lado, ahora lo último que les voy a mostrar serían los parciales. Entonces, fíjense que está separado desde el parcial 1 hasta el parcial 4. Entonces, por ejemplo, el parcial 1, que es el que nos interesa el día de hoy, también está separado en parciales presenciales y en parciales virtuales. Entonces, por ejemplo, los parciales virtuales, tengan presente muchachos, y se los digo pues de antemano, los parciales virtuales son un poquito más difíciles, un poquitico, pero uno como lo soluciona, hay que recurrir siempre a la teoría, eso es lo más importante. Pero entonces, si ustedes solucionan si solucionan los virtuales, solucionan cualquiera, para que lo tengan pues en cuenta, con mucho gusto. Entonces, fíjense que ahí está pues como los enunciados, algunos están resueltos, otros no. También recuerden que está el grupo de talleres de WhatsApp. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes vayan rayando, que envíen las dudas en esos grupitos de talleres, entre ustedes mismos se pueden colaborar o que soliciten las tutorías personalizadas que les mostré al inicio. Entonces ya saben muchachos, ahí básicamente está todo lo del semestre, lo de esta materia y muchas otras materias. Entonces ya depende de ustedes con disciplina avanzar pues como en lo que se viene más adelante. Ahora sí, vamos a iniciar con el taller. Recuerden que si alguien tiene alguna duda, cualquier inquietud, me interrumpe con tranquilidad. No les dé pena. Pueden activar el micrófono o pueden hablar por el chat. Lo más importante es que todo les quede claro. Listo, entonces ahora sí vamos a compartir pantalla. Listo. Pues la pantalla del otro dispositivo. Listo. Aquí hay, este sería el último ejercicio que vamos a hacer. Un ejercicio interesante, se mezcla todo lo que vamos a ver. Pero antes de que nos vayamos hasta por allá,
Aquí de antemano, muchachos, les voy a pedir pues dos pequeñas disculpas. La primera es que yo estoy en la universidad, si de pronto escuchan bulla. También está intentando conectarme de mis datos y está como fallando un poquito la señal. Entonces me conecté desde el wifi de la U y está bien. Entonces, por eso les repito, si de pronto se escucha entrecortado o algo, me avisan de una por. Y el segundo detallito es que yo siempre dicto pues como los tallercitos con un lapicito. Y ese lápiz, no sé qué habrá pasado, pero no lo encontré. Entonces, si de pronto ven la letra como más feita, ya saben que es por eso. Igual lo importante es que entiendan. Ahora sí, entonces, también aquí, ¿qué es una razón y qué es una proporción? Entonces vamos por partes, para que todo nos quede claro. Entonces, primero, una razón, vamos a acercarnos más, ahora sí. Una razón simplemente es un cociente entre dos números. Por ejemplo, A entre B. Esto sería una razón. ¿Y cómo se lee? A es AB. Se puede leer de esa manera. O A dividido B. Listo. Entonces recuerden. A. Vamos a dejarlo por aquí anotadito. A es AB. Entonces para que no nos confundamos, pongamos esta de esta manera. Listo. Eso sería una razón. Ahora, ¿qué es una proporción? Entonces, una proporción básicamente es una igualdad entre dos razones. ¿Cómo así? Entonces tendríamos A es a B, A es a B, como, así se lee esto, A es a B, como C es a D. ¿Listo? Entonces, una proporción es una igualdad entre razones. Entonces, también pues hay un pequeño comentario que sería, por ejemplo, una razón inversa. La razón inversa es como es lo mismo que el inverso multiplicativo. ¿Cómo así? La razón inversa es el número escrito pues como al contrario. Básicamente, el numerador y el divisor se intercambian. Es decir, vámonos por aquí pues para hacer el comentario, una razón inversa. Simplemente es el inverso multiplicativo, es decir, B es A. Ok, ahora, ¿esto para qué nos interesa? Para cuando nosotros vayamos a hablar de las magnitudes, hay dos tipos de magnitudes, o bueno, mejor dicho, las magnitudes se pueden categorizar de dos maneras. Magnitudes. ¿Qué es una magnitud? Entonces, cuando nosotros nos hablen en un problema, por ejemplo, de el número de días, cuántas horas se demoran, por ejemplo, en una construcción, 30 obreros, entonces hay una magnitud, sería el número de obreros, qué porcentaje de obra llevan. Entonces, las magnitudes se pueden categorizar como inversas, inversamente proporcionales y directamente proporcionales. Entonces, inversamente, inversamente y directamente. Directamente proporcionales.
Listo. Entonces, esto, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué lo tenemos que definir? Entonces, ¿qué significa que sean directamente proporcionales? Significa que cuando uno hace una comparación, significa que si una crece, entonces la segunda también tiene que crecer. ¿Qué significa esto? O con un ejemplo de pronto queda más claro. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de un obrero y la duración de su trabajo, o sea, el salario del obrero y la duración de su trabajo. Obviamente, entre más tiempo tenga que trabajar, más dinero va a ganar en el salario. O también podemos decir, por ejemplo, eh, que en la velocidad, entre un carro mayor velocidad tenga, mayor distancia va a recorrer. Entonces, esas son magnitudes directamente proporcionales. Por lo tanto, entonces, ¿qué sería dos magnitudes inversamente proporcionales? Lo contrario, significa que mientras una crece, la otra tiene que volverse más pequeña. Entonces, mientras una crece, la otra disminuye, por ejemplo, o viceversa. ¿Listo? Entonces acá se presentan los dos casos, o las dos crecen o las dos disminuyen. ¿Listos? Pero son iguales. En cambio, en las inversas, pues pasa lo opuesto, básicamente. Entonces, si aquí crece, en esta disminuye, y si en esta disminuye, aquí va a crecer. ¿Cuál sería un ejemplo? Por ejemplo, el número de obreros en una hora y el tiempo que se demoran en terminar ese trabajo. ¿Cómo así? Claro, porque si vos tenés mucha gente trabajando, pues se va a demorar menos tiempo en demorarse esa obra. O también, ahora en el mismo ejemplo que hablamos ahorita del carro, ahorita decíamos que era directamente proporcional la distancia y la velocidad. Claro, porque si él va más rápido, recorre más distancia. Ahora, como que la velocidad con quién es inverso, con el tiempo. A mayor velocidad se demora menos tiempo. Entonces, para que empiecen a tener esas cositas claras, obviamente vamos a dar unos ejemplos donde esto se utiliza, pero también tengan en cuenta que en la universidad todo es una cadena. En estas materias de tronco común de ingeniería, todo es una cadeneta. ¿A qué me refiero con esto? Estos temas los van a ir utilizando más adelante en otras materias por allá en física, descubriendo la física, física mecánica, etcétera. Listo. Entonces, si dejamos claro estos conceptos desde ya, todo se va a hacer más fácil. Si empezamos tambaleando, entonces ahí empieza la dificultad. Ahora, antes de que empecemos también con los ejemplos, muy importante definirles eh, los porcentajes. Los porcentajes. Listo. Entonces vamos a hablar de eso. Listo. Esto está creando un monstruo operativo. Listo. Bueno, chicos, entonces, ¿qué es un porcentaje? Básicamente, aquí pues habladito, pero ya lo vamos a escribir. Básicamente es cuando a vos te dicen cuánto es el 10% de 8, cuál es el 150% de 3, alguna cosa así. Entonces, les voy a enseñar a sacar el porcentaje de cualquier número, porque es que, a ver, es un comentario que yo siempre hago en los talleres y es el siguiente. Ustedes no se pueden aprender los ejercicios de memoria, sino que ustedes tienen que entender el concepto general.
Sí, por eso les decía ahorita que en los parciales virtuales cómo se solucionan con la teoría. Si ustedes tienen claro el concepto, solucionan lo que sea. Entonces, no se aprendan los ejercicios. Ya vamos a ver a qué me refiero con eso. Porque ustedes en los parciales, el profesor les puede poner cascaritas. ¿Qué son esas cascaritas? Que a vos en la clase te dio un ejemplo y te dio un dato, y en el parcial te cambió ese dato, le sumó uno, le restó uno. Entonces ahí ya cambió el ejercicio, ¿no? Pues realmente es lo mismo, el proceso es el mismo, solo que cambió las variables, las constantes, pero el procedimiento es igual. Entonces cuidado con esos detalles. Entonces los porcentajes. Hay una fórmula pues, que no se puede aprender, pero para que ustedes no se tengan que aprender fórmulas, lo mejor siempre es la interpretación. Entonces, ustedes van a hacer un cajoncito. ¿Cómo así? Van a hacer primero el símbolo de porcentaje y después, primero el símbolo de porcentaje y después el número. ¿Listo? Entonces, primero, vamos a hacer aquí dos espacios y con esto es suficiente. Entonces, con este método ya ustedes sacan el porcentaje que quieran. Digamos, por ejemplo, fíjense que, bueno, vamos a inventárnoslo. En el PDF que les mostré ahorita, habían muchos ejemplos pues, de ese tema, en el material complementario. Entonces, por acá, digamos, por ejemplo, allí, vamos a empezar facilito, desde cero y vamos aumentando el nivel. Entonces, allí el 20%, por ejemplo, de 40. Vamos a ver cómo sería esta operación. Entonces, ¿cuál es mi número? 40. Mi número es 40. Entonces va acá. ¿Qué porcentaje tiene el 40? Pues como el número es ese 40 es el 100%. ¿Listo? Que lo estamos tomando completo. Estamos diciendo la mitad, un tercio, no. Estamos tomando el 100% de 40. Ahora me están diciendo, ¿qué número, yo no sé cuál es ese número, por eso lo voy a llamar X, es el 20%. ¿Listo? Entonces, aquí cómo sería la operación en diagonal. ¿Cómo así? El 100 con la X, el 100 con la X y el 20 con el 40. Entonces vamos a hacer eso. En otras palabras, vamos a decir 100X es igual a 20 por 40. Y ahora lo que yo quiero es encontrar a X, o sea que yo la tengo que despejar. Entonces ese 100 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces, 20 por 40, podemos hacer inicialmente 2 por 8, perdón, 2 por 4, 8. Le agregamos el 0, este primer 0, y le agregamos este segundo 0. Eso haría 800. Listo. Y eso dividido entre 100, que estaba multiplicando. Entonces esos son pequeños truquitos pues, para que hagan la operación más fácil en caso de que no tengan la calculadora. Ahora, ¿cómo hacemos esa operación? Se me va este 0 con este 0, este 0 con este 0, y obtenemos que la respuesta es 8 sobre 1, o lo que es igual simplemente 8. ¿Listo? Entonces nosotros, ¿qué acabamos de encontrar? Que el 20% de 40, el 20% de 40 es 8. ¿Listo? Entonces este era el ejemplo introductorio. Ahora hagamos uno un poquito más difícil, entre comillas, pues, porque realmente esto es relativamente fácil. Es claro, es simplemente tener claro esta tablita de acá que les mencionaba. Entonces recuerden, ponen el porcentaje, el número y listo. Eso es todo.
antes de pasar pues ya con los ejercicios de los obreros y que también les tengo que enseñar otro método, otra cosita muy importante. Bien. Vamos por ejemplo. Este es bueno. Halle ¿qué porcentaje de 51 es 51 de 170? Listo, entonces aquí es donde entra a jugar lo que yo les estaba explicando ahorita, o el comentario que estaba haciendo ahorita de que no nos podemos corchar si nos cambian algún detallito en el enunciado. ¿Cómo así? Esto se resuelve exactamente igual que esto. ¿Cuál es el detalle? Acá nos estaban dando un número, nos estaban dando un número que era el 40 y nos estaban pidiendo un porcentaje. ¿Listo? En este caso no nos están dando eso. Nos están dando es el número, nos están dando el número sería 170. Y nos están dando el resultado de sacarle cierto porcentaje. Entonces aquí lo que nosotros no conocemos es el porcentaje que le sacaron a el 170. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Igual, simplemente hacen aquí la tablita, porcentaje, el número. Entonces, primero nosotros sabemos que 170 es nuestro 100%. ¿Listo? Y nos dicen qué porcentaje es. Entonces, ¿qué porcentaje es? No conozco ese porcentaje. Pero sí conozco el número que se obtiene al sacarle el porcentaje. ¿Qué valor es? 51. Vamos a escribirlo aquí. Entonces, exactamente igual que ahorita. 100 por 51, o sea, en diagonal. 100 por 51 es igual a 170x. Aquí hubo algo que yo no mencioné. Recuerden, muchachos, que cuando yo tengo AB, eso significa que A se está multiplicando con B. Entonces aquí ya en álgebra de trigonometría eso significa una multiplicación. ¿Por qué? Porque si ustedes ponen esto, pues uno se enreda. AXB. Entonces, otra manera es encerrarlo entre paréntesis. Entonces aquí se está multiplicando y acá se está multiplicando. Ahora, si yo quiero encontrar a la X, debo despejarla. ¿Cómo la despejo? Este 170 que me está multiplicando pasa al otro lado a dividir. De esta manera, entonces, el porcentaje que yo quiero encontrar debe ser 100 por 51 dividido entre 170. ¿Cómo haríamos esto sin calculadora? Se me puede ir este 10, perdón, este 0 con este 0. Después al multiplicar, fíjense que arriba que nos está quedando 51 por 10, ¿sí o no? Entonces simplemente al 51 le agregamos ese 0. Y esto dividido entre 17. Ahora tendríamos que hacer esta división manual. No sé pues si los pueblos dejarán sacar calculadora. Entonces 510 dividido entre 17. Ok, entonces el 17 cabe en el 51. Sí, sí cabe. ¿Cuántas veces cabe? 17 por 2 es 34.
17 por 3 sería 30, sería 51 exactamente. 3. 17 por 3, 3 por 7, 21. Sí, entonces acá sería 3 por 17, 51. A 51, 0. ¿Cuántas veces cabe el 17 en el 0? No cabe. Entonces 0 al cociente y bajo este 0. Entonces, este sería el resultado, 30. X es igual a 30. ¿Y ese es el número? No. Recuerden que este era el porcentaje. Entonces, nosotros, ¿qué acabamos de encontrar? Para el que todavía no ha entendido. ¿Qué acabamos de encontrar? Acabamos de encontrar que si usted le saca el 30% a 170 es 51. Entonces, escribámoslo por acá, pero matemáticamente. ¿Cómo así? Ahorita nosotros escribimos la solución textual de manera literaria. Acá la tenemos. El 20% de 40 es 8. Escribamos esta de manera matemática. Entonces, ¿cómo sería? Simplemente nosotros decimos el 30%. El 30% de 500, de 170, perdón. ¿Quién es? 51. Chicos, recuerden que para el Drive tienen que ingresar con el correo universitario. Ok. Entonces ahora sí vamos a empezar con los ejercicios de los obreros. Y con las, básicamente, con los ejercicios de regla de 3 compuesta, regla de 3 simple, regla de 3 directa, todas las reglas de 3. Listo. No, permítanme, muchachos, vuelvo aquí rápido. Listo, chicos, entonces vamos a trabajar uno de regla de 3 compuesta y aquí les voy a enseñar otro método muy interesante para que ustedes no tengan que fijarse si es regla de 3 directa, inversa, que por ahí en internet separan cada caso. Con este método ustedes resuelven el que sea. ¿Cómo se soluciona? Teniendo en cuenta lo que nosotros estábamos explicando ahorita de magnitudes inversamente proporcionales y directamente proporcionales. Con ese concepto se aplica este método que vamos a ver acá. Listo, vamos a escribir el ejercicio. Okay. Entonces el ejercicio dice, un grupo de 20 obreros, vamos a escribirlo, dice, no creo que las dificultades es por lo que les dije al inicio del lápiz. Pues así es un poquito complicado escribir. Un grupo de 20 obreros realiza una obra consistente que consiste en un muro de 80 metros de largo. Está mal escrito. Que consiste, sí, realiza una obra en un muro de 80 metros de largo
1 metro de ancho y 5 metros de altura. Luego, 16 de ellos trabajando con la misma eficiencia de antes, construyen un muro análogo al anterior. Pero de 50 metros de largo y 4 metros de altura. Ahora la pregunta. ¿Qué ancho tenía ese segundo muro? Listo. Entonces, ¿cómo lo vamos a solucionar? ¿Y cuál es el método que les estaba mencionando? Vamos a ver. Solución. Lo que vamos a hacer es algo muy parecido a la tableta que hacíamos en los porcentajes. Entonces, primero vamos a escribir las magnitudes. Entonces, ¿cómo así? ¿Quiénes serían las magnitudes aquí? Leamos bien el enunciado. Nos habla de un número de obreros. Entonces, ahí tenemos una magnitud o los obreros. Después nos dicen cuánto es el largo, cuánto es el ancho, cuál es la altura. Son 3 magnitudes más. Y eso serían los supuestos. También hay otro, que es la dificultad, pero en este caso es la misma. Miren que nos dicen que es la misma eficiencia y que es análogo, pero también pueden decir que es un muro del triple, que tiene el triple de dificultad. Entonces ahí también tendrían que hacer una magnitud de dificultad. ¿Cómo así? Vamos a ponerles. Con eso les va a quedar claro. Primero pondríamos a los obreros. Primero serían los obreros, después sería el largo, el ancho y la altura. Listo. Y lo que les decía ahorita puede ser la eficiencia, la dificultad, ya dependiendo pues de las variables que tenga el enunciado. Entonces, por el momento, obreros, el largo, el ancho y la altura. Listo. Con esto es suficiente. Y necesitamos 2 cajoncitos abajo. ¿Para qué? Vamos a poner el supuesto, este sería el supuesto, y, o al revés, arriba estaría el supuesto. Eso es lo que nosotros ya sabemos y esta es la pregunta. ¿Listo? La pregunta, ¿ok? Entonces vamos a empezar a rellenar la información. ¿Cuántos obreros eran al inicio? 20. Entonces aquí vamos a poner en el supuesto que eran 20 obreros. ¿Listo? ¿Cuál era el largo inicial? 80. Ese era el largo, luego el ancho, 1 metro y la altura, 5 metros. Es importante pues notar que todas están en la misma, todas tienen la misma unidad de medida, es decir, metros. Si por ejemplo están uno en centímetros, otro en metros, otro en pulgadas, todo tiene que estar en la misma unidad, tiene que ser un sistema congruente, entonces habría que convertirlo. Simplemente miran cuántos centímetros es 1 metro y así sucesivamente.
empiezan a multiplicar por el factor de conversión. Pero en estos, aquí no les ponen tanto eso. Más adelante, en física mecánica, allá sí se los ponen a trabajar mucho esas partecitas. Listo, después vámonos al supuesto. Nos dicen, luego, 16 de ellos, es decir, 16 obreros, trabajan el mismo muro, pero 50 metros de largo y 4 de altura. 50 de largo y 4 de altura. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el ancho? Listo, esa es la pregunta. Entonces aquí nosotros tenemos que analizar cómo cambian las magnitudes. Listo, chicos, tuve una pequeña dificultad con la red. Listo. Ahora, entonces, ¿qué tenemos que analizar? El supuesto y la pregunta. Entonces, si nosotros antes teníamos 20 obreros y ahora tenemos 16, eso significa que tenemos menos obreros, ¿sí o no? Si nosotros tenemos menos obreros, significa que el ancho de este muro, ¿cómo tiene que ser? Pues también tiene que ser más pequeño, ¿no? Obviamente, si es menos gente, es más pequeño el trabajo, ¿o no? Por lo tanto, se supone, no necesariamente, pero a lo que quiero ir es lo siguiente, si es, son directamente proporcionales. Eso es lo más importante. Lo de menos ancho no necesariamente. Puede que sea un poquito más ancho, pero lo importante es que son directamente proporcionales. Entonces, entre más obreros le ponga, más ancho va a ser. ¿Listo? Entre menos obreros ponga, menos ancho. ¿Listo? O sea que son directamente. Entonces, cuando son directamente, ¿qué tenemos que hacer? Le tenemos que poner un más. Un más. Entonces vamos a ponerle un más en este cajoncito. Listo. Vamos a poner un más. Y por lo tanto, en la casilla de arriba hay que poner un menos. Listo. Ahora, vamos a analizar. Si nos dicen que es un muro análogo, es decir, debe mantener la misma relación. Entonces, si es menos largo, yo necesito que él sea más ancho, ¿sí me entiende? Para que tenga las mismas proporciones. ¿De qué estoy hablando? Fíjense. Estamos diciendo que son muros análogos. Son muros análogos. Entonces, no significa que son iguales, sino que tienen como la misma relación en sus proporciones, en sus lados. Es como si, supongamos que este lado de acá mide 4 y este de acá mide 2. Un ejemplo así facilito, pero para que me entiendan de qué estoy hablando. Eso significa que la relación de sus lados es 2. Listo. Entonces, un muro análogo puede ser, por ejemplo, este, que aunque no sea el mismo, tiene las mismas relaciones. ¿Cuál? Uno de base 2 y de altura 1, por ejemplo. Fíjense que su relación sigue siendo la misma, sigue siendo 2. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué significa? Para que tenga la misma relación, para que sí sigan siendo análogos, si yo le estoy disminuyendo el largo, entonces el ancho tiene que crecer. ¿Listo? O sea, son inversamente proporcionales. O sea que aquí le tengo que poner es un menos. Y por lo tanto aquí va a tener un más. Y si este es el análisis con el largo, pues con la altura es exactamente la misma. Con esta otra dimensión pasa la misma historia, solo que cuando ya nosotros tenemos 3 dimensiones, hay que tener en cuenta, la altura, el largo y el ancho. ¿Listo? Pero es exactamente la misma analogía. Por lo tanto, esta magnitud también es inversamente proporcional, de acuerdo pues a este ejemplo. Y se le pone un menos y arriba un más. Siempre lo que esté arriba de la X va a tener un más, siempre. ¿Correcto? Entonces ahora, ¿cómo encontramos esa X? Muy sencillo. Implementamos a decir, de esa X siempre va a estar dada por todo lo que tenga más arriba y todo lo que tenga menos abajo. ¿Listo? Hola.
Hola, cuéntame. Ay, qué pena, lo que pasa es que me ausenté 2 minuticos y me perdí la parte en que colocaban los más y los menos, porque Listo, claro que sí. Devolvamos entonces un poquitico. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que hacer es analizar lo que decíamos al inicio del taller, cuando dos magnitudes son directamente proporcionales o inversamente proporcionales. Es decir, cuando analizar si esta crece, esta también crece o va a ser más pequeña o disminuye. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces decimos lo siguiente. Y hay que hacer el análisis entre el dato que nosotros queremos conocer, el dato que nosotros queremos conocer y cada uno de los demás valores. Es decir, el ancho, que es nuestra pregunta, con el número de obreros, después el ancho con el largo y después el ancho con la altura. Y así sucesivamente con cada una de las magnitudes que nosotros tengamos. Por lo tanto, si nosotros tenemos menos obreros, obviamente se supone que debe ser un muro más pequeño. O sea que son directamente proporcionales, perdón. Cuando una crece, la otra también. Y cuando la otra disminuye, la otra también. Listo, entonces aquí sería un más porque es directamente proporcional. Y arriba sería un menos. Listo, gracias, ya quedé clara. con mucho gusto. No, sino que aquí sino que yo estoy en la universidad, entonces desactivé el micro porque estaba pasando alguien. Entonces, continuemos con esto. Y me alegra que ya te haya quedado claro. Recuerden que para eso son los espacios. Cualquier duda que tengan, con toda la tranquilidad, activan el micrófono. Listo, ahora, entonces aquí viene la otra parte que es importante, porque yo les decía de que hay algo primordial en el enunciado. Nos dicen, es un muro análogo y, y trabajan con la misma eficiencia, pero lo más importante es que es un muro análogo. ¿Qué significa? Tiene que guardar las mismas relaciones. Entonces yo les hacía aquí un ejemplo muy básico que lo que nos permite es más que todo como aclarar el caso. No es exactamente lo mismo, pero eso nos permite como tener mayor claridad en lo que estamos hablando. Si digamos que yo tengo dos cuadraditos, uno de base 4 y altura 2 y otro que tiene base 2 y altura 1. Entonces estos dos cuadrados no son iguales, pero son análogos porque tienen las mismas relaciones. ¿Por qué? Claro, porque si vos haces la base es a la altura, en todas dos son iguales. Fíjense que 4 es a 2 como 2 es a 1. Saben que acá se van mezclando los temas que hemos venido tratando en el taller. Entonces, a esto se refiere el enunciado cuando dicen que son análogos, tienen las mismas relaciones. Por lo tanto, entonces nosotros, ¿qué vamos a decir? Si yo estoy diciendo que el largo es más pequeño, para que el muro sea análogo, el ancho me tiene que complementar esa disminución. O sea que son inversamente proporcionales. Es decir, que tengo que ponerle un menos aquí abajito y arriba un más. Y la misma historia pasaría con la altura. Si yo quiero que tenga la misma relación y yo estoy poniendo una altura más pequeña, entonces tengo que complementar eso con un ancho más grande. O sea que ellos son inversos. O sea que acá le tengo que poner un menos y acá le tengo que poner un más. ¿Sí quedaría claro todas esos signos? Y Sí, siempre, sí, listo. sí. Excelente. Y siempre arriba de la X va a haber un más. Entonces recuerden que con este método ustedes se ahorran lo de mirar si es una regla, si es una regla directa, una regla inversa, compuesta, creo que también se les dice, sino que aquí directamente miran cuál magnitud es directamente proporcional, inversamente proporcional y listo. Simplemente ponen a multiplicar arriba todo lo que tenga más y abajo todo lo que tenga menos. Es decir, que nuestro ancho, en este caso va a ser de, arriba va a ser 16, 80, 5 y 1, que no hace falta pues como ponerlo,
que 1 por cualquier cosa es la misma cosa. Ya si fuera otro número, sí habría que escribirlo. Y abajo todo lo que tenga menos. Entonces, 20, 50 y 4. Entonces, al hacer esa operación, les va a dar 1,6. 1,6 metros porque estamos hablando del ancho. Entonces, fíjense qué es lo que les estaba comentando ahora. No necesariamente es como menos ancho, no. Antes fíjense que es más ancho porque el de antes era de 1 metro y este es de 1,6. Pero ¿por qué pasa eso? Para que sea análogo al anterior y que tenga las mismas relaciones. Las mismas relaciones, simplemente es por eso. ¿Listo? Ahora, muchachos, les voy a pasar en este momento el enlace para la asistencia, para que ingresen por favor con el correo universitario. ¿Qué tienen que hacer? Muy sencillo, simplemente ponen su correo universitario, cómo les ha parecido el encuentro, cómo manejo los temas, manejo las herramientas y listo. Recuerden que es de manera anónima, también pueden dejar comentarios, todo es de manera anónima. Lo más importante es que tengamos una retroalimentación para que nosotros como tutores también podamos pues como corregir cualquier consejo o recomendación que ustedes nos den. Ahora, vámonos con otro ejercicio. Bueno, aquí voy a mostrarles una cosita muy importante, muchachos, que vuelvo a hacer el comentario que les dije con el ejercicio de porcentaje. Las cascaritas. Siempre, recuerden mucho eso, porque si ustedes tienen claro el concepto, cualquier ejercicio lo resuelven. ¿A qué voy con eso? Miren este enunciado que acabamos de resolver. Y miren, por ejemplo, este otro de acá, que no lo tengo abierto, pero en los ejercicios, en los parciales virtuales, vamos a ver eso. Estaba uno prácticamente igual, solamente cambiaron los números. Y también cambiaron pues las magnitudes. Entonces, fíjense, por ejemplo, en este otro ejercicio. 6 hombres trabajando durante 9 días a razón de 8 horas diarias han terminado 3/8 de una obra. Si se refuerza con 4 hombres y los obreros trabajan ahora 8 horas diarias, ¿en cuántos días terminarán la obra? Entonces, miren que es exactamente lo mismo, muchachos. Simplemente son cascaritas que los profesores van a poner en los parciales. ¿Listo? También, por ejemplo, este otro ejercicio. Este es de también razones y proporciones. Ah, bueno, podemos trabajar este también. Vamos a trabajarlo. Listo, devolvámonos para la tableta. Entonces, el comentario que acabo de hacer aquí, el paréntesis, es lo que les mencionaba ahorita. Si ustedes resuelven los ejercicios, ya sea del taller, del libro, de los parciales virtuales o presenciales que les puse, siempre y cuando tengan el concepto claro, van a poder resolverlo. Ok, voy a compartir otra vez con la tableta. No, vamos a escribirlo entonces para no perder más tiempo. Igual pues nos rindió bastante, realmente ya el tema pues quedó completamente explicado. Esa sería pues como la teoría, ya simplemente seguir resolviendo ejercicios. Entonces resolvamos primero este que acabo de mirar del área de una esfera y después uno que tenía por aquí apartadito. Es como el ejercicio más difícil, entre comillas, o de los ejercicios más difíciles que uno se puede encontrar, por decirlo de alguna manera. Ok. Así ya me cargó. Excelente. Así permítanme, yo copio esto. Listo.
Miren este ejercicio. Si el radio, si el radio de una esfera aumenta un 20%, el área superficial aumenta más del 44%. ¿Será eso verdad o falso? Entonces, tengamos en cuenta lo siguiente. El radio está aumentando 20%. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué significa? Que al radio que uno tenía originalmente, o que la esfera tenía originalmente, hay que aumentarle ese 20%. Recuerden, muy importante esto, el porcentaje de un número simplemente es ese número dividido entre 100. ¿Listo? Entonces, si a mí me están diciendo que es el 20% del radio, que aumenta 20%, entonces al valor original, al R original, hay que sumarle 20%, es decir, 20 entre 100, o escribámoslo completo, escribámoslo todo paso a paso. 20%, para que quede más claro, 20% de mi R. Eso es lo que estamos haciendo. En otras palabras, sería R más 20 sobre 100 por R. Eso significa que aumenta un 20%. Es decir, que al valor original se le suma esa cantidad. Entonces, si por ejemplo nos dijeran que disminuye, entonces sería al radio original restarle la cantidad que nos estén diciendo, de ese radio. Sea, por ejemplo, el 5%, el 10%, lo que sea. Eso sería que disminuye. Entonces, pilas con esos detallitos. Hay que sumarle o restar. Correcto. Entonces, ahora, ¿cómo sería esta operación? Entonces, esto lo podemos ver de la siguiente manera. Esta R de acá queda quietecita, más, recuerden que debajo de esta R hay un 1, entonces multiplicamos derecho. 100 por 1, 100. Y 20 por R, 20R. Entonces aquí pasa la misma historia. Hay un 1 imaginario, entonces aplicamos la famosa carita feliz, es decir, 100 por 1, es decir, 100. Y arriba serían diagonal. 100 por R, 100R. Más 1 por 20R, 20R. Entonces, ¿esto qué sería igual? Abajo quedaría el 100 y arriba tenemos términos semejantes, es decir, son la misma cosa, por lo tanto los podemos sumar. Esto sería 120R. ¿Listo? Ahora, ¿qué podemos hacer? Este 0 de acá se me va con este 0, me quedaría 12 sobre 10 por R. Es decir, 1,2 se corre una unidad hacia la izquierda, una unidad hacia la derecha, el último término, 1,2 R. Entonces, eso significa que el radio aumente 20%, que pasa de ser R y ahora es 1,2 R. ¿Listo? Esto significa que aumenta un 20%. ¿Correcto? Entonces, ¿eso para qué nos sirve? Ya sabemos cuál es el radio final. Entonces nos están preguntando, ve, el área original aumentó el 44%. ¿Sí será verdad? ¿Cómo hacemos esa operación? Entonces, primero, ¿quién es el área de una esfera? El área de una esfera, simplemente es 4pi, esto más el área de una esfera
es 4pi por el radio al cuadrado. Listo. Entonces, en nuestro caso, nosotros tenemos es 1,2 R. Entonces, el área nueva, vamos a ponerlo por aquí, el área nueva va a ser el mismo 4pi, pero en vez de R tenemos que poner es 1,2 R y esto elevado al cuadrado. Eso, porque es que esa es la fórmula. El radio que vos tengas lo tenés que elevar al cuadrado. En nuestro caso es 1,2 por el radio, porque aumentó. Entonces aquí hay que recordar algo que van a ver más adelante. Eso no tiene sentido, pero si de pronto ya lo vieron o ya lo tienen claro, o para los que no lo hayan visto, entonces recordemos aquí propiedades de la potenciación. Pues porque no tiene claro recordar algo que todavía no se ha visto. Pero para los que ya saben de qué estoy hablando, vamos a ver aquí, pues porque se sale un poquito de los temas del taller, pero dejemos por aquí la nota. Esto es de este mismo parcial y esta misma materia. Se llama potenciación, radicación. Es las clases que le sigue a esto. Recuerden que cuando yo tenga un producto, dos números multiplicándose elevado a un exponente, entonces eso distribuye a cada uno y se siguen multiplicando. Acá sería B a la N. B a la N. Ahora con un ejemplo, pues con números, simplemente sería. Acá como lo tenemos en este, sería. El 4pi queda quietecito. Vamos a aplicar esa propiedad. Distribuye a cada uno, es decir, al 1,2 lo elevamos al cuadrado y al R también lo elevamos al cuadrado. Listo. Eso significa esa propiedad que les acabo de escribir a un ladito. Entonces ahora al ingresar esto en la calculadora, 1,2 por 1,2 o 1,2 al cuadrado, que es lo mismo, sería 1,44. Acá sí necesitaríamos la calculadora para hacer esta operación. Fíjense que queda... Ah, bueno, mentiras que no. Pues la del 1,2 sí. La del 1,2 al cuadrado sí. Pero no hay que multiplicar nada más. O sea, el 4pi lo pueden dejar así. Entonces vamos a escribir esto de manera conveniente, muchachos. Recuerden la propiedad conmutativa de los números. A por B es lo mismo que B por A. Y también la propiedad asociativa. A por B, si yo los asocio, es lo mismo que si yo dejo a la A solita y asocio a B y a C. ¿Listo? Puedo multiplicarlos como yo quiera. Entonces, ¿eso qué significa? Yo puedo poner a C 1,2 aquí adelante para no saltarme ningún paso. 1,2 al cuadrado. 1,2 al cuadrado por 4pi por R al cuadrado. Ahora sí, ¿quién es 1,2 al cuadrado? Es 1,44. Y eso multiplicado por 4pi R al cuadrado. Entonces miren que esto que tenemos aquí al final es la misma área que habíamos escrito de la esfera. Esta sí es el área de la esfera, solo que la está multiplicando 1,44. ¿La ven? Miren que acá está el área de la esfera, vean, acá está el AE que nosotros escribimos ahorita. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos aquí es, para que se empiecen a acostumbrar de una vez a este tipo de lenguaje, que el área nueva es 1,44 veces el área de la esfera. Entonces aquí quiero que hagamos una pequeña analogía. Miren que cuando nosotros dijimos que el radio aumentó en 20%, es lo mismo que sumarle 0,2. 0,2. ¿Por qué? Eso es 20%. Claro, porque es que 20% es 20 entre 100.
Y 20 entre 100, ¿quién es? 0,2. ¿Sí lo ven? Todo va conectado. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? Aquí le sumamos 44% al área. No es lo mismo. Acá estamos diciendo 44% del área original. O sea, 44 entre 100, es decir, 0,44. O sea que el área nueva está aumentando un 44%. Eso es lo que estamos encontrando ahí. Es decir, que el área de mi esfera aumentó un 44% hacia el área nueva. ¿Listo? Un 44%. Entonces vámonos a la pregunta, a ver qué es lo que nos decía la pregunta. El área superficial aumenta más del 44%. Pilas con estas preguntas que son una cáscara la hijo de madre. Ahí, en su caso, yo les recomiendo, si les llega a salir algo así, yo les recomendaría que le pregunten al profesor por seguridad de qué estoy hablando. Aunque pues siendo estrictos, la respuesta es falsa. La respuesta es falsa. Y ustedes dirán, ay, Mari, ¿por qué? Si nos dio 44%. Porque esta respuesta no es incluyente, está excluyendo al 44%. No nos están diciendo, si el radio aumenta 20%, entonces el área aumenta 44% o más. ¿Sí ven esa diferencia? 44% o más. Aquí nos dicen específicamente, aumenta más del 44%. O sea que no me lo está incluyendo. Por lo tanto, esto es falso. Listo. Cuidado ahí con ese tipo de respuestas. Y vámonos entonces con el último ejercicio para que terminemos con el taller por el día de hoy. ¿Qué sería este de acá? Entonces, dice así. Se dispone de dos tipos de acero. El acero... Ahora sí. Se dispone de dos tipos de acero. El tipo A, que contiene 5% de níquel, y el tipo B, que contiene 40% también de níquel. No lo dicen, pero uno interpreta que también es de níquel. Listo. Se desea saber, eso es importante, enseñarnos por qué. Se desea saber qué cantidad de cada tipo será necesario emplear para obtener 70 toneladas del nuevo tipo de acero que contenga el 30% de níquel. Entonces, fíjense que todos contienen un porcentaje de níquel. Listo. Entonces, para que dejemos este ejercicio bien completo y todo les quede bien claro, entonces, no solamente solucionemos, sino que definamos las variables. Entonces, digamos así, necesitamos saber qué cantidad tiene el acero A y qué cantidad tiene la sustancia B. ¿Listo? Y el total sería 70. O sea, de esas 70, ¿cuánto le corresponde a A y cuánto le corresponde a B? Eso es lo que nos están preguntando. Muy importante primero entender la pregunta. Entonces, sea X, vamos a decir, sea X, X, ¿quién? La cantidad de toneladas para A. ¿Listo? Por lo tanto, ¿quién sería la cantidad para B? Entonces sería, por ejemplo, una letra diferente, Y, mal. Ahí sería mal. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos cuánto es el total. Si nosotros no supiéramos cuál es el total, ahí sí, pero es que nosotros ya sabemos cuál es el total.
70%, 70 toneladas. O sea que 70 menos X es la cantidad de toneladas para B. Claro, porque si a vos al total, a todas las que tenés, le restás las del anterior, tenés las que están sobrando. O sea, tenés el segundo tipo de metal. ¿Se me entienden? Hay que restarle lo que ya habíamos calculado anteriormente. Esa sería la cantidad de toneladas para B. Listo. Ahora, recuerden lo que nos decía el enunciado. Para el tipo A hay 5% de níquel, es decir, 5, es decir, 5% sería lo mismo que 5 sobre 100 por X, porque es para el tipo A. Listo. En cambio, para el tipo B nos dicen es 40%, es decir, 40 sobre 100, ¿de quién? De 70 menos X. Listo. Esa es la cantidad de níquel que hay en cada una de las toneladas. Ahora nos dicen, si ustedes ya saben que el total es 70, entonces resulta que si yo cojo esta cantidad, y la sumo con esta otra cantidad, eso no me tendría que dar, es decir, eso no tiene que ser igual ¿a quién? Al 30% de las 70 toneladas que me daba el enunciado. Es decir, al 30% de las 70 toneladas que teníamos al inicio. Y aquí resultó una ecuación. Entonces miren que de este ejercicio se sacan muchas cosas. Primero, razones y proporciones, porcentajes. También es un ejercicio pues, donde hay que plantear la ecuación. Entonces es un ejercicio muy chévere. Aquí ya simplemente ¿qué hay que hacer? Resolver esta ecuación. ¿Cómo la podemos resolver? Fíjense que el 100 está dividiendo en todas partes. Entonces, ese 100, lo que podemos hacer es multiplicar por 100 en ambos lados, por cada uno de los términos. Recuerden que si algo no les queda claro, de una me interrumpen y me preguntan con tranquilidad. Entonces, ese 100 lo podemos multiplicar en todas partes, por lo tanto se eliminaría y tendríamos 5x más 40 que multiplica a 70 menos x, y esto tiene que ser igual a 30 por 70. Ahora entonces hay que distribuir, tendríamos que 5x más 40 por 70, entonces ¿cómo se hace? 4 por 7, 28, y agregamos los dos ceros. Ahora 40 por menos x sería menos 40x, y esto es igual a 3 por 7, 21, y agregamos los dos ceros. Correcto. Entonces de esta manera tendríamos que, dejamos todas las x en un mismo lado y los números en otro. Entonces tenemos acá 5x menos 40x menos 35x, y esto es igual a 2100 menos 2800, es decir, menos 700. Entonces despejando la x, tenemos que x es igual a menos 700 sobre menos 35. El menos se me va con el menos y obtenemos que x es 20. ¿20 qué? Toneladas. Entonces, esta es la respuesta sí y no, porque es la respuesta, pero está a medias. ¿Cómo así? Claro, por eso es muy importante
plantear pues como las incógnitas que nosotros tenemos. Miren que X es la cantidad de toneladas para A. Entonces, para A son 20 toneladas. Esa sería para A. Y para B, recuerden que también lo planteamos, 70 menos X. Entonces, 70 menos X es lo mismo que tener 70 menos 20, porque X es 20, es decir que estos son 50 toneladas para B. Entonces, vean que aquí están repartidas las 70 toneladas. Si nosotros las sumamos, nos daría el 70. Correcto. Entonces, chicos, estos son pues básicamente como el tipo de ejercicios que les pueden salir de este tema en particular, de lo que es razones y proporciones, magnitudes inversamente directamente proporcionales, porcentajes. También ahí ya se empiezan pues, a mezclar algunos otros temas, por ejemplo, ese de potenciación que les decía, y esas reglas de tres simples y compuestas. Lo más importante, muchachos, es que aprovechen todo el material que les compartí. Recuerden lo que les mostré al inicio del taller, el Drive. Ese Drive lo van a utilizar en muchos semestres. Entonces, guárdenlo, ténganlo en cuenta y compártanlo con el que se lo quieran compartir. Para eso lo creé, para que ustedes lo tengan y les saquen provecho. Entonces, para cerrar, recuerden lo siguiente. Primero, el Drive. En el Drive están los enlaces para solicitar tutorías personalizadas gratuitas, perdón. Están las grabaciones de los talleres, de este taller y de todos los que se han dado y se van a dar. Están también entonces los libros oficiales de la universidad y los libros de los profesores, que son pues como más desmenuzaditos, más entendibles. También están los parciales virtuales, los parciales presenciales, están los talleres para que ustedes resuelvan, ejercicios resueltos, básicamente todo lo del semestre. Ya depende de ustedes, vuelvo a decir lo mismo, que continúen juiciosos en todo lo que se les va a venir. Entonces, aquí estaremos, muchachos, para lo que necesiten. Les deseo un feliz día. Espero pues que todo les haya quedado muy claro. Como siempre termino los talleres, los comentarios, sugerencias, críticas constructivas son muy bien recibidas. Y les deseo muchos éxitos.